Amigas y amigos de sus programas Dialéctica, porque la verdad importa, una vez más llegando a sus hogares con este programa con el que pretendemos siempre tratar temas de interés en el ámbito de la filosofía, de la educación, de la política, acompañado como siempre del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, Juan. Hoy saludamos a nuestro colega Julián Álvarez, pero desde lejos, porque no está hoy con nosotros para compartir el programa, pues ha tenido unos compromisos ineludibles. Pues Julián, saludo donde quiera que esté. Seguro que nos está sintonizando también en la medida de lo posible. Nosotros queremos recordarle ante todo, antes de que arranquemos con la temática de hoy, que pueden seguirnos siempre en los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom y ahora en el canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cables en las provincias de todo nuestro país. Estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web muy especial sumundotv.com. Así es que estén siempre con nosotros, pues tendremos temas muy importantes para traerles, como el tema de hoy, que es algo totalmente nuevo, también nuevo para nosotros, pero no quiero adentrarme sin que sea Juan quien pueda introducir en esta. Muchas gracias, profesor. Bueno, así es. Nosotros tenemos un programa y un tema súper interesante en el día de hoy. Se trata de la gamificación, la utilización de recursos para el aprendizaje ligados, por ejemplo, a juegos, especialmente en el campo de la tecnología. El aprovechamiento de la tecnología para un mayor y mejor aprendizaje, para enriquecer y calificar cada vez más la educación. Y vamos a ver cómo en nuestro país estamos aprovechando la tecnología, qué potencialidades tenemos para desarrollarnos en el plano educativo y académico a partir de la tecnología. De todo eso vamos a hablar. Y tenemos a un gran invitado que es un experto en el tema de TIC y en el tema de gamificación. Se trata del profesor Edward Antonio Céspedes. Profesor, ¿cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la invitación, profesor. Bienvenido a su programa. Saludos cordiales. Una alegría para nosotros tenerlo aquí en nuestro Dialéctica, porque la verdad importa. Así es. Edward es un experto en el campo de la gamificación. Ha realizado un trabajo inédito, un trabajo novedoso de investigación sobre este tema que lo ha presentado para su tesis doctoral. Vamos a ver, Edward, ¿de dónde viene eso de gamificación? ¿Cómo surge eso? Porque como decía Daniel en principio, es un tema novedoso, ¿verdad?, para la educación y entre nosotros. Sí, bueno, pues nueva vez, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa Dialéctica. Profesor Juan Guzmán, profesor Daniel Vargas, muy complacidos de estar aquí con ustedes y poder compartir este tema tan interesante e importante para nuestra sociedad, para el sistema educativo dominicano, en sentido general. Así que me siento muy complacido de poder compartir con ustedes. Para nosotros todavía más, Edward, porque esto es nuevo y sí, en nuestro programa estamos presentando ante nuestro país algo que es nuevo en el país, ¿verdad? Y que esto lo ven en muchas partes del mundo. Entonces quizá estemos a través de este programa y de tu presencia abriendo un camino nuevo incluso para la enseñanza de los idiomas en nuestro país. Así es. Así es, y ese es el objetivo realmente de a través de la tecnología educativa y en este caso de la gamificación como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, poder impactar a nuestra sociedad, a los estudiantes
Debo decir que esto ha sido un sueño desde de niño. Y tenía una intención de ver cómo yo impactaba o algo que yo hiciera podía impactar a la educación para que los niños puedan aprender de forma más efectiva, que tengan aprendizaje significativo. Y ya entonces, al pasar de los años, cuando entro en este mundo de la investigación a través de tanto de la maestría, la investigación tuvo también que ver con una herramienta de gamificación, motivación como tema principal, que ya también es un libro que está en Amazon, pero también tenía una herramienta de gamificación y ya luego lo de continuidad con lo que es la tesis doctoral, ya en gamificación, digamos, pura en sí. Es un tema global, que a nivel global, valga la redundancia, al momento de iniciar esa investigación, habían unas 10.000 y tantos de investigaciones en sentido general, no tesis doctorales, sino investigaciones, artículos y demás. O sea que es un tema que viene desde el año 2010, pero que ha tenido grandes frutos. Y para definirla, lo puedo hacer fácilmente, pero siempre como investigador, uno cita... Sí, muy bien. Cita autores. Entonces, de acuerdo con Rodríguez et al. 2019, la gamificación consiste, nos referimos a la gamificación digital, esa que se da en plataformas, porque la gamificación como tal, como juegos, se aplica también de manera física en áreas, ¿verdad?, en aulas y demás, pero esta es la gamificación digital. Juan, yo pienso que es bueno, antes de que Edward aclarar que gamificación viene del inglés de game, ¿verdad? De gaming. Sí, de gaming, o sea que sería la gamificación para que las personas estén, porque estamos hablando de gamificación y es un nuevo concepto. Sí. Para nosotros era nuevo también en usando el español. Entonces es necesario que estén claros de dónde... Que se ha usado tradicionalmente, como él decía, de manera física, por ejemplo en los niños que aprenden más fácil con jueguitos, ¿verdad?, que les ponen en los centros de enseñanza, pero ahora entonces Edward está hablando de la utilización de esa estrategia, pero en términos digital, utilizando la tecnología avanzada, acorde con la era digital en la que estamos. Y se ha convertido en una disciplina. Se ha convertido en una claro disciplina, que sí. Digamos que es la disciplina más reciente en esto de la enseñanza, ¿verdad?, de los idiomas. Y por eso vamos a comenzar definiéndola, que él está buscando las definiciones con las que él está más de acuerdo, comentadas, ¿verdad?, para que estemos en claro de qué estamos tratando. Así es, profesor Vargas. Entonces, de acuerdo con Rodríguez et al. 2019, la gamificación consiste en incorporar elementos de los juegos en línea, tales como los puntos, las puntuaciones que se le van dando a los estudiantes por adquirir nuevos niveles, las tablas de clasificación y las insignias, en contextos no relacionados con los juegos, los cuales ayudan a mejorar el compromiso de los estudiantes. Esta es una parte clave en lo que es la gamificación, que se aplica en lugares que no son de juegos, llamamos juegos educativos, y que se ha determinado a través de las investigaciones en antecedentes y en las propias investigaciones que hemos realizado, que sí, que la gamificación impacta en diferentes órdenes, y uno de ellos es el compromiso de los estudiantes para con sus asignaturas curriculares. Entonces, para de Gansadet et al. 2021, la gamificación digital es un método divertido, una palabra clave en este sentido, que sirve de apoyo al aprendizaje del inglés como segunda lengua, pero también se aplica a todas las áreas del currículo, y además reduce la brecha. Vean aquí este aspecto tan importante. Reduce la brecha entre el aprendizaje de los estudiantes y la práctica educativa. Llámese que sabemos que hay una práctica educativa y hay un proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y cuando utilizamos la gamificación en las investigaciones que hemos realizado, esa brecha se reduce debido a que el estudiante
se motiva tanto, se compromete tanto con su aprendizaje, que automáticamente se unifican y el conocimiento lo adquieren de una manera divertida, dinámica, enriquecedora. Pero Edward, esa definición me parece un poco deficitaria en el sentido de que limita esto al inglés. O sea, yo pienso que es para las lenguas en sentido general la idea, pero él lo pone en el inglés. En el caso del en el caso de este, porque pero como definición debe ser holística, debe ser general, claro, no limitada a un idioma. Claro. Lo que sucede es que tomé la referencia justamente que estaba en la investigación que utilicé para las lenguas extranjeras, pero decía que la gamificación digital se aplica a todo el currículo, permea todo el currículo. Así es. Entonces, en ese sentido, esta estrategia es muy interesante e importante, y ya la seguiremos detallando del impacto que tuvo la investigación en los estudiantes que se le aplicó. Pero eso se está usando ya hay plan piloto, se han medido resultados y todo eso. Todavía de manera oficial no hay un uso, no está en el currículo, que parte de la propuesta que tenemos es que pueda ser implementado en el currículo educativo dominicano, ya que tanto los estudiantes en su respuesta a los cuestionarios aplicados, como expertos en el área que se consultaron para la parte ya cualitativa, dan como resultado, como respuesta, de que es importante de que esta estrategia de enseñanza y aprendizaje pueda ser incluida en el currículo educativo dominicano. Pero ¿en qué otro sitio se conoce ya que haya sido implementado esto y que los resultados son prometedores para entonces nosotros estar pensando en estas estrategias? Claro, muy importante su pregunta. Sí, ya la gamificación, como les decía, hay unas 11.000 investigaciones a nivel global, y tanto en América Latina como en países como Estados Unidos, España, de Europa, están aplicando la gamificación y han tenido resultados extraordinarios. E incluso les comentaba que parte de la propuesta o del aporte que deja la investigación realizada es que nos deja una teoría emergente de la gamificación aplicada al aprendizaje del idioma inglés, y esta teoría fortalece teorías anteriores y se va un poco más allá porque toca el tema de los aspectos social, el compartir social de los estudiantes y también de los valores, ya que se compite con este tipo de estrategia de una manera sana, y los estudiantes pues socializan, aprenden cometiendo errores, y saben que para aprender se puede cometer errores y no se estresan, no se frustran, y entonces ese compartir social fomenta valores positivos en los estudiantes. En el caso tuyo, Edward, tú tuviste que aplicar en algún sitio esta estrategia para medir su impacto. ¿Cómo fue ese proceso para la realización de tu tesis aquí? Sí, yo he sido un abanderado de la tecnología desde que mi área principal es las lenguas extranjeras como grado. Y desde que el Internet surgió, como tengo muchos años ya impartiendo docencia del idioma inglés, pues siempre apliqué plataformas digitales, a tecnología en sentido general. Y una vez conocí la gamificación, surgió, la conocí y comencé entonces a implementarla en mis clases privadas. Y ya era parte de mi saber. Y una vez estuve ya en el Ministerio de Educación, pues entonces fui con ella al mismo, la estuve implementando y también la tomé como parte de la investigación, la cual arrojó resultados que más adelante le puedo ya dar números de estudiantes que aplicándole, más de 300 estudiantes se le aplicó este sistema de gamificación y de plataformas digitales que conforman un sistema que tengo acá para registrar incluso esa metodología,
que incluye la gamificación, impactó de manera positiva a más de 300 estudiantes por alrededor de 6 meses. Le impactó a ellos en términos del compromiso para sus estudios, en la motivación, la gamificación engancha. Usted preguntaba ahorita que si había algún peligro de que los estudiantes puedan, digamos que, encariñarse demasiado con la... Entonces ahí entra el rol del docente, que es quien tiene, porque no debe ser implementada por implementarse, debe ser también parte de una planificación, y por ello estamos haciendo la sugerencia de que pueda ser parte del currículo dominicano, para que entonces ya se imparta de manera curricular y que todos los profesores puedan conocerla e implementarla. Claro, porque la idea es que podemos introducir innovaciones que sean prometedoras de un mejor aprendizaje al que se estaba obteniendo hasta ese momento, ¿verdad? Así es. Y si las mediciones que se han ido haciendo, bueno, pues van apuntando hacia esa meta, pues indica que se podría entonces introducir ya de manera oficial dentro del currículo como metodología de enseñanza. Claramente, profesor Vargas, así es, y es la intención que tenemos de que el Ministerio de Educación se pueda conocer esta investigación. Tengo un libro que está en camino para hacerle la solicitud de visita al Ministro de Educación para poder entonces compartir directamente de manera oficial esa investigación, esos datos que están arrojados ahí, para que pueda ser valorada y tomada en cuenta para aplicarse en la educación pública dominicana. Muy bien, excelente. Yo pienso que efectivamente la juventud, los niños, pero la juventud, y nosotros lo vemos en la universidad, siempre está a la expectativa de un sistema educativo dinámico, entretenido. A los estudiantes les interesa que la clase sea entretenida, que sea divertida. No quieren monotonía en el ejercicio docente, y esos profesores que incorporan en su método de enseñanza-aprendizaje estrategias diversas que a ellos les parece entretenido, son los preferidos, ¿verdad? Y son los mayor aprovechados, ¿verdad? Por los estudiantes. Pero como tú decías, esa modalidad es un medio para lograr un fin, que es el aprendizaje, no es un fin en sí mismo. Exacto. Es decir, el fin no es que los estudiantes jueguen con la computadora o con los dispositivos, sino que el fin es que los estudiantes aprendan, por ejemplo, mediante el juego, jugando, utilizando diferentes estrategias. Exacto. Esa es la idea. Entonces, hay un riesgo, ¿verdad?, de que el juego contagie tanto que se convierta en un fin. Y como tú decías, pero para eso está el docente, entonces, para siempre orientar el propósito, que es la búsqueda del aprovechamiento y de manejo de los contenidos por parte de los estudiantes. Así es, profesor Guzmán. Entonces, esa es la idea, de que el docente tenga, digamos que, el control, y que sea parte de su planificación, para que sí pueda tener un fin de aprendizaje, y que no se tome como un juego en sí, porque realmente hay un contenido. En esa gamificación digital que se da en plataformas, está el contenido de la asignatura en cuestión, y entonces los estudiantes, a través de tanto de videos que se pueden integrar, como de textos, se nutren de los videos, de los textos, van respondiendo, y hay una especie de juego, de música, que le va dando puntos, van subiendo de niveles, incluso pueden hacerlo en vivo, pueden competir sanamente, y van respondiendo. Si se equivocan, pues pueden entonces responder nueva vez, porque al final lo que se persigue es el aprendizaje. Exacto. Se da también con esto una calificación sumativa, en donde es con lo que ya al final conozco y me quedo. Entonces ahí está la valoración que tengo del conocimiento adquirido. Así es. Pero esto sería una especie de complemento
a lo que ya se implementaba, o es una revolución, algo totalmente nuevo para el aprendizaje de las lenguas, o es accesorio? ¿Cómo podemos concebir esta estrategia? Como bien usted dice, es un complemento para crear actividades innovadoras y motivadoras. Es un complemento, pero también la gamificación, hay incluso carreras gamificadas, que todo el proceso es utilizando la gamificación. O sea, que pudiese comenzarse como usted bien dice, como un auxiliar para las actividades, pero podemos caminar en el tiempo hacia convertir los procesos, los contenidos en total, le llaman ya proceso gamificado, ya sería totalmente gamificado, desde que se inicia hasta concluir, digamos, una asignatura, todo gamificado. Ya eso existe incluso en universidades. Se da esos procesos. Y los resultados también están medidos, ¿verdad? Resulta efectivo el altamente efectivo. Altamente efectivo. ¿Tú consideras que los métodos que hemos usado hasta ahora de enseñanza de la lengua no han sido tan efectivos? La gente no aprende lo suficiente. Es que tenemos que buscar otras alternativas. Bien. Fíjese, si es a nivel de educación, del currículo, el inglés, lo llamo así, el inglés está en el currículo creo que desde 1961, tiene más de 40 años. Personalmente, ya por la experiencia que tengo, los tantos años impartiendo el idioma inglés, he visto como una debilidad, y creo que la principal debilidad ha sido que ha sido visto como una materia, una asignatura, y no cualquier asignatura, sino una asignatura como de relleno, como que no importa. Y en ese sentido, cuando se trata así, ya hay un conjunto de factores que se dan. No lo valora el estudiante. Si el sistema no lo valora como tal, pues mucho menos el estudiante, tampoco los padres. Y se ha dado este ciclo no favorable, en donde los estudiantes están en el currículo para que se imparta desde el 5º grado. Sin embargo, inician creo que en el 7º, 8º grado de básica. O sea, unos años después de que se debe iniciar. Esos son los factores también que inciden. Pero al no ser tratado como un idioma, sino como una asignatura, porque, y les pregunto a ustedes, los que han estudiado en institutos privados, ¿han aprendido sí o no? Aprenden. La mayoría aprenden. ¿Por qué? Porque se enseñan como un idioma. Entonces, hay una investigación realizada por PTS, Professional Training System, y también Cabrera 2020, que también la recojo en la investigación, y plasman que parte de los factores que han incidido en que no se aprende inglés en las escuelas, en nuestras escuelas, ha sido, por un lado, por Cabrera 2020, porque a pesar de que está en el currículo, es una asignatura y se inicia después de que cuando está pautado, es decir, 5º grado se inicia 3 o 4 años después en los grados. Pero en la Professional Training System también se estableció que al ser tomado como una materia, no se le da la importancia, los estudiantes como que no ven hacia dónde van con eso. Plantea la misma investigación, entonces como que no le dan la importancia debida. Sí, así es. No se toma como la enseñanza de una lengua o de un idioma. Estamos hablando de la gamificación, y de la gamificación aplicado especialmente al estudio del idioma inglés, del inglés. Y decíamos al final de la primera parte del programa de hoy que no ha resultado tan exitosa la enseñanza o el aprendizaje de idiomas, que se menciona el inglés, pero también el francés, que se ofrece en las escuelas, porque no se conceptualiza como idioma. No se trata de enseñarle una lengua al estudiante, sino de impartirle una asignatura.
Y esa misma suerte han corrido otras asignaturas en el pasado, como el caso de la cívica, de la moral, el caso de la religión o de la educación en la fe, que ha sido concebida o ha sido visualizada como una asignatura de relleno muchas veces, y como el propio sistema no la importantiza, no la refiere en términos de la importancia que tiene que el estudiante salga bilingüe de la escuela, entonces así mismo se refleja en el nivel de aprendizaje de las personas. De manera que buena parte del éxito de la enseñanza del inglés consiste en concebirlo, en visualizarlo como enseñanza del idioma inglés y no como impartir simplemente una asignatura. Eso por un lado. Por otro lado, la incorporación de la tecnología que hoy día utilizamos, que es la tecnología digital, la informática, y además de eso, la inclusión de recursos didácticos y lúdicos para lograr un aprendizaje mayor, es parte de la propuesta que tiene el profesor Edward, de que el Ministerio de Educación o el sistema de educación de la República Dominicana tome en cuenta que no se trata de que se le imparta el inglés a los estudiantes en las escuelas, sino de que los estudiantes salgan de las escuelas siendo bilingües o hablando el idioma inglés. Y que para eso es necesario incorporar en la enseñanza los recursos que forman parte del día a día, y además del día a día, los recursos que más interesan al estudiante y con los que el estudiante más se familiariza, que es la tecnología. Entonces, ¿cómo utilizar la tecnología en el aprendizaje del idioma y además de la tecnología, utilizarla con instrumentos entretenidos, divertidos, que les resulten a ellos también como familiares, ¿verdad? Y fácil. Juan, y sobre todo, yo pienso que con medios que sean efectivos para el aprendizaje de la lengua, porque a todos nosotros nos dieron, por ejemplo, inglés, francés en las escuelas, pero ¿qué aprendimos? Nada, tuvimos que aprenderlo fuera. Así es. Aprenderlo en un instituto por interés propio, porque lo que no era suficiente lo que recibíamos en la escuela, porque era una asignatura, como dice Eduardo. Pero queremos aprender lenguas, y hoy más que nunca que este mundo está interconectado, necesitamos personas que dominen de verdad las lenguas, las diferentes lenguas. En este caso estamos hablando del inglés. Mi experiencia con la educación en alemana, en las escuelas se dan lenguas, pero es para aprender las lenguas. Los estudiantes terminan dominando las lenguas. Un bachiller ya te domina una o dos lenguas extranjeras, ¿verdad? Porque es el aprendizaje de ella, no una simple asignatura. Y para eso está entonces organizado el sistema, para que eso sea así. El estudiante incluso va durante un tiempo, por lo menos un semestre o un año, al país donde se hable esa lengua también para practicarla, porque es parte de un plan de aprendizaje que nosotros no tenemos. Debemos salir de esa situación de ver ciertas cosas como asignaturas que solo es para pasar un examen, aunque no aprendamos nada, ¿verdad? Y eso implica una revolución en la educación, porque hay que romper con paradigmas tradicionales y también con intereses, porque hay institutos de enseñanza de la lengua que son privados, y entonces a esos el estudiante sale del liceo o sale del colegio, luego a estudiar en el instituto, y al instituto pudiera no convenirle o no resultarle simpático que haya en la escuela un formato de enseñanza superior o igual al suyo, porque eso los pondría en desventaja. Lo que sucede muchas veces también en la competencia entre la escuela pública y la escuela privada o el colegio. Es decir, que por eso es que es una revolución, porque hay que romper con ese sistema de intereses. Profesor, ¿qué le parece? Usted, profesor, que se maneja en ese mundo. Profesor Guzmán y profesor Vargas, ustedes han explicado magistralmente digamos que la problemática y el contexto en el que se ha desarrollado
esta parte del aprendizaje del idioma inglés en nuestro país, en donde no se han tenido resultados, digamos que halagüeños. Vale decir que somos un país con una economía de servicios, en donde parte de los servicios son zonas francas, el turismo, y tiene mucho que ver con la mano de obra, digamos, bilingüe. Entonces, bien haría el Estado Dominicano en invertir seriamente en capacitar recursos humanos para que entonces esas empresas y el país se desarrollando primero los propios estudiantes que van a tener, que está determinado, la ciencia ha determinado que un cerebro bilingüe es un cerebro más apto, más inteligente, más crítico, aprende más, se desarrolla más. Entonces, eso por un lado, el desarrollo académico, pero está también la parte cultural, porque un idioma trae consigo toda su cultura. Sí. O sea, ahí está la diferencia de solamente dar una materia, dar un contenido que se repite con los años, que usted impartirle un idioma que le va llevando todo, su fonética, su historia, su fonología, todo el conglomerado, y que entonces usted pueda socialmente pues compartir con otros países, con otras naciones, con otros estudiantes, en el caso de los estudiantes, y poder tener esos intercambios interculturales, enriqueciendo los propios estudiantes, pero también enriqueciendo nuestro país a través de esos recursos humanos que se estarían formando a través del Estado Dominicano. Lo que sucede, doctor Eduardo Céspedes, es que en nuestro país parece que tenemos tantos recursos que los podemos malgastar. Mira, esto que se puede solucionar en el sistema educativo, en la escuela, y que sería mucho mejor y más efectivo y de un mayor aprendizaje. Estamos entonces invirtiendo grandes sumas, por ejemplo, con el inglés de inmersión que tiene el Ministerio de Educación Superior, enseñándole inglés entonces a los estudiantes ya en las universidades, cuando eso se solucionaría en la escuela. En la escuela. Es como una inversión doble, porque estamos invirtiéndolo en la escuela y estamos invirtiendo pues en las universidades, y el aprendizaje no es tan grande como si solo lo hiciéramos en la escuela, porque van a salir ya con el dominio de la lengua, como es el caso que yo mencionaba de Alemania. En ese caso ya en la escuela se resuelve, allá no hay que hacer ningún programa de inmersión en ningún sentido, porque los estudiantes salen ya con el dominio de las lenguas del sistema educativo. Porque está concebido ya estudiarlo en la preeducación. Sí, entonces, correcto. Un aspecto importante también acá, el desempleo que arropa a nuestro país y a otros países. Se mejoraría en gran medida la empleomanía teniendo estudiantes bilingües que automáticamente van a la zona franca, a esos empleos bilingües que hay en el turismo, cruceros. Hay una industria amplia que está a la espera de recursos humanos frescos, nuestros jóvenes, que automáticamente, incluso un empleo bilingüe paga mejor que un empleo no bilingüe. Así es. Entonces, y hasta la propia autoestima de la persona se fortalece cuando puede entender a los extranjeros en otro idioma y cuando puede manejar también otras lenguas y no solamente la suya. Yo tengo una inquietud. ¿Cuándo habría que comenzar en las escuelas? ¿Sería ya en el preescolar o sería en primaria, o cómo sería una nueva estructuración, un nuevo sistema en el aprendizaje de las lenguas? Sería interesante que se comenzara incluso desde preescolar, los niños jugando y ya teniendo todo, digamos, como que hasta gamificado incluso, tanto digitalmente como en lo físico, que desde pequeñitos ya vayan tratando el idioma. Y según los años, entonces tenerlo por niveles, irlo profundizando, y a la vez utilizar las nuevas tecnologías para ir, ¿verdad?, complementando lo que es el idioma en sí. Eso sería grandioso. Incluso en el bachillerato, si fuera solamente el bachillerato, hay una garantía de que si se imparte el idioma inglés como idioma, en 2 años los bachilleres salieran bilingües. Llámense en el 5º y 6º grado, que son llamados así ahora, si se le impartieran como idioma, con un plan bien concebido, saldrían bilingües y el país resolvería una gran parte de desempleo, que muchos de esos jóvenes terminan la escuela, incluso de politécnicos, y
andan dando vueltas que no consiguen. Yo creo que este tema sí ha sido manejado en el Ministerio de Educación y sí se ha pensado justamente en eso, en la capacitación de los estudiantes desde niveles bajos en el inglés como idioma. Yo creo que tal vez hay que resolver un problema previo y es el problema de la transparencia, es el problema del convencimiento de que efectivamente es necesario y funciona, y también de superar el sentido de oportunidad y también de la despolitización del ejercicio educativo en la República Dominicana, que el propio ministro se ha referido a eso, el ministro Hernández. Tal vez a la hora de pensar en involucrar este método de gamificación y de calificar la educación del inglés y de idiomas en las escuelas, hay que pensarlo con un criterio de país y olvidarse un poco de intereses particulares, individuales, de negocios, y pensar en la nación. Y yo creo que con lo del 4% y con lo del Plan Nacional de Educación y con lo de la reforma educativa e incluso la revolución educativa de la que se ha hablado, nosotros estamos en la obligación de impulsar un sistema serio de desarrollo educativo en el país, que incluya la gamificación e incluya la educación en idiomas. Porque me parece a mí que y de hecho en estos días se ha estado hablando alrededor de INAFOCAN y del Ministerio de Educación de la educación en idiomas, de modo que no es ajeno el Ministerio de Educación. Lo que hay que resolver es el tema de la apatía y el tema de los intereses individuales para pensar en beneficio de la escuela y del estudiante. Y un país turístico como el nuestro, sí, debiera ser eso una prioridad. Eso debiera estar en primera plana, ¿verdad? Y yo pienso que con lo que tenemos disponible es posible esto. Totalmente. Solo falta la voluntad, ¿verdad? La voluntad política y educativa para realizarlo. Pero pienso que como país estamos en las mejores situaciones. Usted está, por lo tanto, en la disposición, ¿verdad?, para que el Ministerio de Educación aproveche esa alta competencia que tiene en el campo de la gamificación y de la educación del idioma, ¿verdad? La comunidad educativa, TIC, claro que sí, totalmente abierto, dispuesto, ¿verdad?, y disponible para ser parte de la solución de esta problemática que ha afectado al país por décadas. Se han hecho esfuerzos recientes incluso de que sea decente, digamos, que el área de lenguas extranjeras y que pueda tener un programa de inglés efectivo y que pueda arrojar frutos positivos para el país. A mí me gustaría que el doctor Céspedes nos diga un poco más sobre su tesis doctoral, ¿verdad?, que ha sido publicada. Ya es una publicación, que nos dé como más detalles a conocer en qué consistió todo aquello, cuál fue el proceso, cómo fueron los resultados, un poco más. Bien, muy bien. Bueno, pues justamente esta tesis doctoral de la gamificación, llamada La gamificación como herramienta de motivación aplicada al aprendizaje del idioma inglés, una mirada desde plataformas digitales. La gente puede conseguirla en Amazon. En Amazon. Está en Amazon ya publicado como libro. Esa obra. Exacto. Es una inquietud que viene de años y que la tesis de la maestría en tecnología educativa venimos también trabajando con el tema. Entonces, ¿de dónde parte? Justamente de la problemática de la baja motivación de los estudiantes que se ha visualizado en aprender el idioma inglés. Y con esa problemática, entonces, vamos construyendo este estudio y digamos que la solución o una herramienta idónea para justamente dar respuesta a esa problemática lo es la motivación a través de la gamificación digital. Entonces es una investigación multimetódica con una su estudio
de aprendizaje está basado en el conectivismo de George Siemens, donde se indica que ya las personas aprenden por redes. El conocimiento ya está, usted se conecta y automáticamente pues ya comienza a adquirir conocimiento y puede entonces modificarlo y crear nuevo conocimiento. Tiene ese basamento. Entonces, pues es una tesis multimetódica, por un lado la parte cuantitativa, en donde medimos la parte numérica, las estadísticas de lo que estábamos investigando, de buscar la solución a esa problemática de la baja motivación, pero también tiene una parte cualitativa, en donde consultamos a expertos en el área de gamificación y del área de idiomas también, para que nos dieran su parecer respecto de sus experiencias en el área de gamificación y de aprendizaje del idioma inglés. Y entonces esas respuestas se consolidan y dan entonces lo que al final son sugerencias que hacemos al sistema educativo dominicano para que puedan, tanto los estudiantes que dieron respuestas positivas en torno a lo que se investigó en ambas investigaciones, tanto de la tesis de la maestría como la doctoral, los aspectos fueron sumamente positivos en términos, como le mencionaba, de la motivación, del enganche que ellos tienen, el compromiso con el contenido curricular que están trabajando, el tema de los valores. Entonces, ambas investigaciones se consolidan y lo que no respondía una, en términos numéricos, lo respondía entonces la parte cualitativa. Y eso enriqueció bastante dicha investigación y entonces da sugerencia al final de que se cree incluso una cultura de gamificación en la escuela dominicana e invita al Ministerio de Educación a que pueda insertar esta estrategia en el currículo dominicano de manera tal que todos los niños, niñas y adolescentes puedan beneficiarse de esta estrategia y que incluso va en mejora de lo que es la práctica pedagógica, porque incluso el docente va a ser innovador, se va a cargar menos, porque va a tener estudiantes entusiastas, motivados, que van a querer producir, y todo eso genera una dinámica interesantísima en este proceso. Yo veo un problema, Edward, en cuanto a la edad para comenzar con esto, porque está ligado a la tecnología. Sí. Es el manejo de tecnología. Y ya en los mismos Estados Unidos se aconseja al sistema educativo que los niños hasta los 5 años no tengan ningún contacto con tecnología, porque eso tiene sus repercusiones, porque lo que forma nuestro cerebro es la lectura y la escritura. Claro, el cerebro humano. Entonces, si lo formatea la tecnología, ya nos tendríamos el cerebro humano que hemos tenido hasta ahora. En Inglaterra son todavía un poco más radicales a los 7 años. Dicen, no, hasta los 7 años, nada con la tecnología. A partir de ahí lo introducimos. Entonces, yo pienso que es una cosa que hay que pensar también si vamos a introducir, cómo vamos a ir integrando esto y a partir de cuándo, de qué curso, porque realmente hay un problema con la tecnología, porque la tecnología nos proyecta imágenes y las imágenes van al hemisferio derecho y el izquierdo es el que piensa. Y si no usamos el izquierdo, bueno, pues hay un problema en esto. Entonces es una cosa que hay que plantear en esto para que no comencemos muy temprano con los niños. Me parece que sí, que son cosas que hay que tomar de Claro, excelente su propuesta, observación, punto de vista. Sí, debo decir que ambas investigaciones que hemos realizado han partido del grado de tesis de maestría de 8º grado, y en esta tesis doctoral fue ya del bachillerato, del 4º, 5º y 6º grado, ya los últimos 3 años del bachillerato. Sí. Ok, bueno, eso es ni muy temprano, que entonces afecte y sustituya, ni muy tarde cuando ya tampoco haya oportunidades. Y nosotros en nuestro país tenemos las plataformas para la implementación y aprovechamiento y montaje de la educación en la tecnología. ¿Podría decirse que nosotros tenemos esas condiciones o no?
Yo pienso que sí. Incluso las plataformas digitales ahí tienen una parte que es incluso de no pago, gratuita, que la pueden implementar, pero ya a nivel ya institucional, ya se pudiera entonces pensar en un plan de pago, que tampoco no es que son unos dolaritos, son unos 12, 13 dólares al mes, cuando son plataformas así de pago. Y o sea, es muy asequible. Hay plataformas para el idioma inglés que yo conozco por años, que son laboratorios, por ejemplo, para listening gratuito. Incluso hay cursos de inglés totalmente gratuitos que mucha gente ni siquiera conoce, están en línea. Y yo lo comparto con mis estudiantes que tengo para ciertas áreas, por ejemplo, conversación, ese tipo de cosas. Y yo le comparto, son parte de la plataforma que yo utilizo con mis estudiantes privados. Y hay todo un mundo de oportunidades y de herramientas asequibles para desarrollar los idiomas y con la tecnología. Así es, bueno, el aprendizaje no se detiene, ¿verdad? Sigue su agitado curso. Aprender es una condición que tiene la persona, una facultad, una capacidad de asimilar contenidos y conceptos externos. Pero desde luego que el ingenio humano es capaz de crear y de inventar y de innovar, buscando formas adecuadas para un mejor aprendizaje, y de eso se trata, ¿verdad? Aquí nosotros, ya que estamos en la parte final del programa, Edward, quisiéramos agradecerte como canal Su Mundo TV y como programa Dialéctica el que tú hayas escogido esta plataforma para dar a conocer esa propuesta y esos hallazgos que también has conseguido con tu investigación, porque estamos seguros de que si se toma en serio esa propuesta de la centralización de la gamificación para una educación efectiva en nuestro país, nosotros vamos a dar realmente el salto, ¿verdad? Y vamos a lograr la verdadera revolución educativa de la que tanto hablamos. Claro, porque no solo se va a aprender, se va a disfrutar. Claro. El aprendizaje debe ser un disfrute. Debe ser divertido. Así que verdaderamente se aprende, y eso es lo que hace la gamificación. Es algo connatural, diríamos. Y el efecto, yo pienso que de por sí no habría que teorizar demasiado sobre eso, porque es que lo que gusta se queda, ¿verdad? Así es. Eso es así. Hace que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes y entonces lo adquieren más fácil. Pues yo agradecido de su invitación y de que a través de su medio comunicativo, el programa Dialéctica, pues podamos compartir estos temas tan interesantes y tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Yo muy honrado de su invitación. Gracias a ti, Edward. Bueno, profesor Daniel, despida usted el programa, por favor. Bueno, agradeciendo a Edward esta participación, y ojalá que su propuesta pueda ser tenida en cuenta en el sistema educativo dominicano, para que tengamos personas bien preparadas en el ámbito de la lengua, porque de seguro que los efectos van a ser tan grandes que no solo se va a quedar en el inglés, sino que vamos a extrapolar esto al aprendizaje de otros idiomas. Pues muchas gracias a ustedes por su sintonización. Permanezcan siempre fieles en nuestras redes, en nuestro canal, y no se vayan, porque el programa que viene después es también muy interesante. Gracias por su atención. Muchas gracias y hasta una próxima entrega.